El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, es que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, Jesús nos ofrece dos enseñanzas muy provechosas para nuestra práctica y especialmente para nuestra vida cristiana. Unas precisiones sobre el amor y una, sobre todo, especialmente, la promesa. Dos cosas que quedan evidenciadas hoy en el Evangelio. Es importante, sobre todo, cuando nosotros hacemos algo, nos preguntemos por qué lo estoy haciendo. Y esas precisiones sobre el amor, Jesús declara que el que ama verdaderamente, solo quien conoce sus mandamientos y los cumple. El tipo de amor que promueve Jesús no se confunde con otros tipos de amores. Se centra especialmente en conocer y cumplir. Vivimos en una sociedad que hace el uso de su libertad. Como cristianos tenemos que vivir en nuestra propia realidad cristiana la práctica concreta del buen uso de esa libertad, porque el que ama cumple, porque el que conoce se dispone a cumplir lo que a su vez es para mí, por amor, una motivación. No es necesariamente pensar de que Jesús viene a mostrarnos un camino pelagiano. Por eso el amor no es mero activismo. No hay amor sin empatizar con Jesús y comprender hasta descubrir que Él es la verdad. Aunque a veces parezca misterioso, nunca es absurdo. Sin vivir la experiencia del encuentro, sin entrar en ese trato con Jesús, sin contacto con Él, sin escuchar y acoger la palabra, no hay amor. Por eso el amor no es mero activismo. El amor es una motivación que me ayuda a mí a ponerme en camino. Porque el amor es conocer. Porque el amor es cumplir. Y el Evangelio lo dice: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y ahí vienen las palabras de los discípulos. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Porque el Señor quiere en nosotros que nos dispongamos por el conocimiento a Él, la buena disposición de cumplir lo que Él nos pide, por ese amor que declaramos que verdaderamente es de conocer y cumplir sus mandamientos. Pero Jesús nos quiere decir hoy que esta práctica del verdadero amor y conocimiento de Él es cumplir lo que Él nos ha mandado. Entrar en ese contacto con Jesús. Vivir esa experiencia de escucha de lo que el Señor me pide y de acoger la palabra como una forma y un estilo de vida
que todo cristiano debería tener en esas prácticas concretas de saber que el amor no es puro activismo, sino es un modo de vida. Es una forma de presentarnos a los demás y hacer llevar el mensaje que Jesús nos ha enviado a anunciar. No basta, queridos hermanos, de quedarnos solo en una práctica y de pensar de que eso, aunque aún lo esté haciendo, le falte el amor. Hay que ponerle amor. Porque pensamos que a veces dice, esta práctica, aún no ser católico, aún no siendo cristiano, la hago mejor. ¿Pero por qué la estás haciendo? ¿Por un acto de voluntarismo que es bueno y que es necesario también, pero no está esa caracterización del modo de Jesús? Y de ese modo que necesariamente tenemos que nosotros aprender de que, movidos por ese mismo amor de Jesús, nosotros llevemos, no por una mera admiración, sino por esa práctica de encuentro con Él, ser capaces de poder llevar a los demás y hacer por los demás lo que el Señor me manda a poner en práctica. Y poner en práctica supone asumir su palabra. Y su palabra es realizarla a través de mis acciones. Jesús es muy claro hoy en el Evangelio. El que me ama cumple. A quien le conoce y le obedece queda unido a Él. Y unido a Él se vive ese ámbito tan hermoso que no hemos sabido valorar en estos tiempos, como es el ámbito de la comunión, de ese sarmiento injertado en la vid, pero no como el sarmiento simplemente atado, sino injertado en Cristo. Por eso, estas dos enseñanzas que hoy Jesús nos da, ojalá que a nosotros en este día nos ayuden a poder profundizar en las cosas que siempre nos disponemos a hacer de buena voluntad, pero que también lleven un alto grado potente de amor. Porque lo que yo cumplo, lo cumplo porque conozco a Jesús. No puedo obrar y poner por obra aquello si no conozco y no estoy dispuesto a cumplirlo, porque es un modo y un estilo de vida. Y la segunda opción también que Jesús nos propone hoy en el Evangelio es la promesa. Dice, y lo escuchábamos hoy en el Evangelio, yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que yo les he dicho. Primer punto importante: enviará el Espíritu Santo que enseñará y recordará todo lo que Él había dicho. Quien abre su corazón al Espíritu Santo no se convierte en Dios, sino en templo del Espíritu Santo. Convertirnos en templo del Espíritu Santo es sobre todo especialmente asumir en nosotros lo que el mismo Jesús nos ha enseñado y que tenemos que recordar y hacer memoria para que en esa práctica de su promesa nosotros seamos verdaderos templos del Espíritu Santo. Pero en atención de ser verdaderos templos, templos que no solo por sí mismos se lleguen a convertir en sacristías, porque hay que hacer esta diferencia también. Hacernos sacristía, ¿qué? Nos acostumbramos a guardar cosas sagradas. ¿Qué hay en una sacristía? Pues cosas que se dedican al culto y están guardadas ahí, están resguardadas ahí. Y hoy dice que nosotros, convirtiéndonos en templo, obramos en consecuencia de lo que a su vez hemos aprendido, que se nos recuerda y que el Espíritu Santo nos va enseñando, y que tengamos la disposición de ir cumpliendo por amor lo que el mismo Jesús nos ha enseñado. Por eso, queridos hermanos, hoy es necesario que también nosotros nos abramos a la acción del Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones en la medida en que sus acciones es visible en nuestra vida. La actividad del Espíritu Santo en nosotros es muy rica.
aparece descrita por los títulos en que se le da en las Sagradas Escrituras. Hoy Jesús llama el defensor, el que va delante, porque nos defiende del mal, que además de mentirosos y dañinos siempre es más fuerte que nosotros, y también es maestro de vida interior. Dos cosas nos regala hoy el Señor, sobre todo especialmente las precisiones sobre el verdadero amor y la promesa. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Les enviaré al Espíritu Santo para que les enseñe y les recuerde todo lo que yo les he dicho. La acción importante del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestras obras, porque es defensor y también es maestro de nuestra vida interior, que nos hace inteligible a lo que no podemos comprender y nos recuerda la palabra de Jesús que olvidamos tan frecuentemente o las cambiamos por otras. ¿Esto qué quiere decir? El buen uso de mi libertad, motivado siempre por el defensor, por el Paráclito, por aquel que es y me hace a mí ser templo del Espíritu Santo. Ojo, no sacristía, sino templo del Espíritu, donde está el maestro de mi vida interior. Y ojalá que siempre hablemos palabra de Dios. Ojalá que siempre nosotros no nos llenemos la boca de versículos de la Biblia, pero nuestro corazón está lejos del mandamiento del Señor y del fiel cumplimiento de su voluntad, porque lo que nosotros hagamos lo haremos por amor a Él, porque nos ha amado primero, y porque también tenemos que vivir la práctica coherente del que ama, cumple porque conoce. Que María, nuestra Madre, nos auxilie, nos acompañe siempre e interceda por nosotros.